No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, La Caja de Pandora 68. Instagram, La Caja de Pandora.podcast. Twitter, Caja de Pandora 01. Spotify, La Caja de Pandora. Y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su podcast de confianza, su podcast de bolsillo, La Caja de Pandora. Y bueno, pues el día de hoy estamos con la segunda parte, ¿no? Del episodio de... ¿Cómo se va a explicar esto? Es la segunda parte del primer episodio de la temporada 3 de La Caja de Pandora. Todo improvisado, banda, como ven, estamos grabando esto en directo. Sí, no, pero es lo que Sí, la siempre les he segunda dicho parte desde el del primer principio. episodio. Desde el septiembre pasado que iniciamos esto, les he dicho que real hasta la muerte, que vean que soy pendejo también. Aunque, aunque, Sí. aunque nos vean aquí hablando de historia y que sí le sabemos al chipos y todo ese pedo, pues estamos pendejos como quiera, o sea. Gracias, Sep. Pero bueno, estamos aquí en sí la segunda parte del primer episodio de la tercera temporada, donde estamos hablando de el gran conquistador y unificador de los pueblos mongoles, Genghis Khan. Y bueno, pues Con. aquí está Ferni, como todos los días. ¿Cómo estás, Ferni? ¿Qué onda? Bien, bien, bien. Digo, esto nos van a escuchar, se supone que 2 días después de que se sube el primero, entonces hay que volver a preguntar. Aunque lo estemos grabando el mismo día, para ahorrar tiempo. Muy bien, Benji, ¿en qué nos quedamos? Expansión del Imperio Mongol. Ah, bueno, como recordarán del episodio pasado, pues el Wan Kang se alió con Hamuka y le puso al frente de su ejército. Cuando se produjo el enfrentamiento, las divisiones internas entre la facción de Hamuka y Tauril les llevaron a la derrota, así como el abandono de muchos clanes que luchaban a su lado para adherirse voluntariamente a la causa de Temujin, bajo la que veían mejores posibilidades de futuro. Recuerden, para que no se les olvide, recuerden que Temujin es Genghis Khan, ¿ok? Acuérdense de eso siempre. Y también que estamos en el siglo XII, son los años 1100, 1200, entonces vamos a aprender mucho y pues vamos a seguir viendo, ¿no? Claro, claro. Pero si lo vemos así desde el gran espectro que fue, pues a primera vista resulta un poco difícil de explicar la expansión mongólica. Eran, como ya te había mencionado en el episodio pasado, pero lo repito de nuevo, eran pastores nómadas. Así es. Eran unos guerreros formidables. Su estilo de vida los había convertido en grandes jinetes. Su principal arma era el El arco. arco. Eran jinetes y arqueros. Y pues ya sabemos dónde más o menos se ubicaban por territorios de el norte de China, Sí, un sí, poco sí. al oeste. Pues este clima atroz los había curtido para soportar las interminables penurias Ay, de Ferni. la vida militar. Ferni, el poeta del micrófono. Pero ¿Qué te bueno, puedo decir? creo que tenemos una joya aquí entre las manos y también a Genghis Khan. Mm. Porque también, justamente gracias a esto, a esta alianza, ¿no? Que tuvo Hamuka perdón, Wan Khan con Hamuka, pues, y que también todos los soldados que tuvieron, pues, ganas, ¿no? De irse con Temujin se fueron, pues, condenó a los Keraitas a caer, ¿no? Y al final de su existencia como clan independiente. Ahora el poder que más competía con el futuro Khan, con el futuro Khan, era el de los Naimanos, bajo cuya protección se habían refugiado los Hamuka, se había refugiado Hamuka y sus seguidores. Los Naimanos no tardaron en ser derrotados y sometidos, aunque bastantes sectores lo hicieron de nuevo de forma voluntaria. Vamos a encontrar a lo largo de toda la historia de Genghis Khan que muchas personas que fueron, entre comillas, conquistadas, en realidad se aliaron nada más, se anexaron porque dijeron, ¿sabes qué? Genghis Khan es un buen líder, yo voto por él, vamos, yo con Genghis. Uh -huh. Bueno, según la historia secreta de los mongoles, poco después dos generales de Hamuka lo entregaron a Genghis Khan, pero este consideró que como habían traicionado a su anterior líder, nada impedía que lo hicieran con él y los mandó a ejecutar. Nada pendejo el compa. Crea cuervos y te sacarán los ojos, y ándate con perros y no, ándate con lobos y aprenderás a aullar, ¿o cómo es eso? El que con lobos anda, a Eh, aullar se enseña.
Loba Loba, eso lo escribió Shakira en el 2000 y cacho. Así es. Genghis le ofreció a Jamuka el perdón por ser su hermano de sangre, pero este le contestó que como había un solo sol en el cielo, solo podía haber un señor de la tierra y le pidió que le diera una muerte noble, sin sangre. Genghis Khan cumplió el último deseo de su hermano de sangre e hizo que le rompieran la columna vertebral en el año de 1206. Y fue ese el mismo año en el que se le otorgó el título de Genghis Khan Así por una es. asamblea de mongoles reunidas por una asamblea de mongoles reunidos a orillas del río Onon, Ujú. tras haber unificado las tribus mongolas y turcomongolas del Gobi bajo su mando y reorganizado un ejército según la división decimal de unidades de combate. Consideró llegado el momento de acometer su empresa más ambiciosa, la conquista del mundo. Y así es como nos damos cuenta que Genghis Khan no era ese bárbaro del que todos los retratos cinematográficos y así pues, encontramos, ¿no? Los restos del clan Merkita, que habían sido aliados de los naimanos, fueron derrotados por Subotai, miembro de la guardia personal de Temujin y personaje que llegaría a ser el general más brillante al servicio del Khan. En el año 1206 se celebra una Juriltai a las orillas del río Onon, que tradicionalmente se señala como el punto decisivo en la vida política de Temujin, como ya lo mencionaste. En este momento tomó el título de Kakan, y el nombre de Genghis Khan, que Genghis significa océano, con lo que quería significar una soberanía tan amplia como el mar que circundaba la tierra, algo así como el Khan universal. También es en ese momento cuando todas las tribus que formaban parte de la confederación pasan a denominarse mongoles, y es bastante posible que la yasa se promulgase en esta Juriltai. Que la yasa, más adelante les voy a explicar qué es algo muy avanzado, es lo que les digo que es algo, súper avanzado para esos tiempos. Recordemos Joyita. que, ¿cómo? Joyita. Sí, de hecho, o sea, la yasa es algo para... Hay que seguir en el contexto, es el siglo XII, son los años 1200, entonces es muy antes, ¿ok? Inicios del siglo XIII. Una cultura oriental que se creían bárbaros, entonces está cabrón, ¿eh? Por Sí, eso no, y mismo, de hecho no dime, contaban con ninguna ventaja tecnológica sobre sus predecesores. Su arma principal, como ya te lo mencioné, el potente arco compuesto, uh-huh, solo presentaba pequeñas diferencias con el usado por por los escitas, creo que era el nombre, más de 2000 años antes. así es. Algo determinante para entender este éxito de la figura del propio Genghis Khan fue pues que era uno de los mejores generales de su época. Se le considera pues merecidamente el conquistador de los grandes generales de la historia. Y que de hecho también Esto, son tácticas de un guerra elemento muy que avanzadas para su época. sí, no, un elemento que mencionas muy importante es la instauración de una meritocracia en el ejército, Uh-huh, o pues lo que es lo mismo, la selección de los hombres para puestos de responsabilidad por sus cualidades personales y no por su pertenencia a la aristocracia. así es. Es decir, este güey no, cuando mandaba así sus patrullas o sus pequeños grupos a atacar y la madre, ese güey no designaba a alguien, al hijo de su amigo, a algún príncipe o cualquier mamada, no lo designaba como general, sino que ese güey elegía a las personas para comandar sus unidades por sus méritos. Sí, el Este padre, güey, el verdadero padre de la meritocracia, oh mi Dios, nueva teoría. de hecho. No, sí, y sus tácticas de guerra bastante avanzadas. Esas no las vamos a tratar aquí porque sí serían temas muy complicados de expresar en un podcast porque es audio, pero ahí veremos, Pero ¿no? yo les voy a mencionar algunos más adelante. No, sí, o sea, si las mencionas va a haber fotos, pero no podemos explicárselas tal cual porque, número uno, pues no creo que podamos poner cómo funciona, ¿no? Tal vez sí. No, y Explíquelas, aparte Ferni, no hay importa. pocos registros además, güey. Hay pocos registros, ¿no? Va a ser todo Aparte, muy general. haz lo que quieras, Ferni, tú eres el dueño y señor de esto. ¿Qué dice? Nada, no te creas. Eh, bueno, este güey no solo dispuso de un nutrido grupo de pues, excelentes subordinados, como ya lo mencionábamos, ¿no? Los elegía por sus grandes aptitudes, no por ser hijo
de alguien importante y la madre. Estos hombres le eran absolutamente fieles, incluso hombres como Hebe, que había matado de un flechazo al caballo de Genghis Khan durante una batalla, hombres que habían sido sus enemigos y a los que había perdonado. Era el carisma del conquistador mongolo que permitió disfrutar de la lealtad incondicional de los soldados. Otro pilar del ejército de Genghis Khan fue la disciplina que implantó. En 1202, un poquito antes, nos regresamos un poquito para ver este tema. Muy poquito. Justo antes de una expedición para vengarse de los tatar, que habían asesinado a su padre unos 40 años antes, el conquistador mongol impartió una orden definitiva a sus... Le pegué a la mesa, puta madre, soy hetero. Impartió una orden definitiva a sus tropas, que era más o menos así: si vencemos, que ninguno tome botín en ese momento, pues ya será repartido más tarde. Y si tenemos que retirarnos, tornemos al lugar de donde hayamos partido, y formados otra vez, volvamos a atacar con brío. Todo aquel que no vuelva a la formación será decapitado. Así es. Esto, güey, elimina una de las principales puntos débiles de los ejércitos nómadas, que muchas veces, tras ganar una batalla y conquistar a alguna ciudad, algún pueblo de la madre, los guerreros victoriosos se detenían a saquear el campamento contrario, lo que permitía escapar a los enemigos. Sí. Y pues, quitando esto del medio, güey, tenías un ejército bien cabrón que conquistaba y pues sitiaba todo. No dejaban escapar a nadie, que se unían los que quisieran, los demás, cuello. De hecho, uno de los castigos por la falta de disciplina eran colectivos. Según un monje franciscano, se llamaba Juan de Plano, Carpini. Carpini. Ese güey visitó el imperio mongol 18 años después de la muerte de Genghis Khan. Y uno de los castigos por falta de disciplina eran que si algún soldado de una batalla, de una unidad de 10 hombres o de 100 hombres o de lo que sean, huía en plena batalla, pues se castigaba a toda la unidad. Claro. Y pues esto iba de la mano con la disciplina que Genghis Khan llevaba en sus ejércitos, que a pesar de ser nómadas y pues alguno que otro salvaje por ahí, pues eran muy disciplinarios y muy ordenados a la hora de matar y saquear. Y qué dato curioso, los mongoles comían mucho yogurt. Del Danone, ¿no? ¿Cómo? Del Danone. Sí. Que posiblemente si hacemos una sección de cocina, les vamos a hacer recetas históricas. Ahí está, ya aventé la hablada. Platillos de personajes célebres, comidas favoritas de personajes célebres. Ya. Estos güeyes se comían el cerebro de sus víctimas y la madre. Y pues les enseñamos a sazonar y... Sí. No, pero todas esas cosas también eran parte de la leyenda. Acuérdense que todo lo que de lo que quede registro, todo el rival va a hablar mal del rival, ¿ok? Acuérdense de eso. Son mitos. No estoy seguro, ¿ok? Pero pues, para situarnos en el momento en el que estamos hasta ahorita estamos en el año 1206, ¿ok? Inicio del siglo XIII. Sí, estamos en les voy a platicar así muy rápido, les voy a dar una cronología muy rápida de las campañas de unificación de 1181 al año 1206. En el año 1185 los merquitas atacan a los Quiutes, tribu de Temujin, secuestran a su esposa llamada Borte, este escapa y se alía con los queraitos y destruye a los merquitas. En el año 1188 vence a los Tayeschutos y en el año 1197 inicia conflicto con los queraitas. En el año 1201 se vuelve enemigo de Jamuka. En 1203 somete a los naimanos y queraitas. En 1204 varias tribus proclaman a Temujin rey de Mongolia, pero otras se niegan a reconocerlo. Se inicia la guerra contra la coalición de Jamuka. En 1206 somete a los restos de los merquitas y acaba con los tártaros. Muerte de Jamuka y es proclamado rey de toda Mongolia sin rivales importantes. En el año 1207 somete a los kirguises o kirguises, no sé cómo se diga realmente. En el año 1209 somete a los uigures y en 1218 somete a los kitán. Hasta ahorita se ven como pocas batallas, se ve como poca cosa, pero vamos a ir viendo la magnitud de todo esto, ¿ok? Pero bueno,
Tras su coronación, el Khan ordenó liberar a todos los esclavos de origen mongol que fueron reemplazados por otros de origen chino y persa de las campañas posteriores. También ordenó crear escuelas de medicinas con sabios chinos y luego persas. Al contrario de como dicen muchas cosas, muchos documentos o muchos estudios de que no, pues sí eran bárbaros y no sé qué, pues en realidad no, Genghis Khan estaba muy centrado en cuestiones de política, de bienestar social y sobre todo de avances tecnológicos, no en cuanto a la guerra, sino en cuanto a la sociedad y a cuestiones médicas, por ejemplo en este caso, que sabemos que la medicina china lleva milenios siendo la mejor medicina del planeta, ¿no? Entonces, es importante también que veamos eso. Bueno, en un escaso periodo Sí, no, Perdón, dime. no, te iba a mencionar otra cosa por la que destacaron los mongoles, era por su capacidad de adaptación. Sí. Demostraban una magnífica predisposición para probar nuevas estrategias a la hora de hacer frente a situaciones desconocidas, ya sea en el campo de batalla. Eh, en donde más se notó esta actitud fue en las guerras de asedio, eh, el gran talón de Aquiles de muchos nómadas. Sí. Durante el primer asedio a una ciudad fortificada, Chongqing, la capital del reino de Xi'Xia, atacada en 1209, el ejército de Genghis, sin máquinas de asedio ni conocimientos tácticos ni nada, intentó destruir las murallas de la ciudad, desviando el curso de un río para que socavara los cimientos. Y, o sea, esto nos demuestra como que esos güeyes sabían más o menos, o sea, no tenían la teoría de cómo hacer un asedio así chido y la madre, pero se adaptaban, güey, y desviaron un puto río para que los cimientos se dañaran y ganaran el asedio, que pues al final las lluvias desbordaron el río y se inundó el campamento de los mongoles, pero la determinación que esto se había demostrado convenció al rey Chichia para rendirse y entregar la capital. Es decir, ahí no tuvieron ni siquiera que tumbar los pinches murallas, güey. Con ese güey y ver que estos vatos sabían qué pedo, dijo, no, mejor flojito y cooperando y que no nos maten a todos, Sí, porque eventualmente lo harán. de hecho. Dijo, al final se ahogaron muchos en el río, pero bien. No se agarró mucho, sino que pues inundó su campamento y No, iba a sí, ser más sí, o difícil sea. el asedio, pero que propongan así una táctica de ese tamaño y que la lleven a cabo en un asedio así en medio de... Porque los asedios recordemos que duraban un chingo de tiempo. ¿Te acuerdas cuánto duró el asedio a la ciudad de Troya? Ay, no, Eso ya duró. hablamos un momento. No me acuerdo del dato Bueno, exacto, yo pero tampoco, dijimos pero muchos años, ¿no? Dijimos que como dos, digo, como 5 o 10. sí, No pues me acuerdo si fueron 10. Ay, este güey no se podía regresense a años escuchar el otro esperando. podcast. Debería escuchar el otro podcast, muy cierto. Y bueno, pues en un escaso periodo sometió a los oirates y kirguises, también a los igures. Y una vez asentadas las bases de este poder, comenzó la verdadera expansión, es decir, la invasión de las grandes potencias sedentarias que limitaban con Mongolia. Son múltiples las teorías que explican las razones del inicio de esta expansión. Se puede explicar por la explosión demográfica que se produjo en Mongolia en el siglo XIII, llegando a 2 millones de mongoles, o bien como consecuencia de una desecación de los pastos que empujase a esta población a buscar nuevos territorios para hacia dónde extenderse, perdón. Pero probablemente la teoría que mejor explica esta expansión es la que se fundamenta en la propia razón de ser del régimen. Las tribus de las estepas estaban unidas principalmente, y como era de esperar de un pueblo guerrero, por la vía militar, si no se le daba a esa formación un objetivo claro, la coalición de tribus rápidamente se disolvería, como ya había ocurrido en otras ocasiones. Era, por tanto, necesario buscar un enemigo común y si además podía proporcionar abundante botín y riquezas para todos, pues mejor. Así se planteó la gran ambición de los pueblos nómadas de la estepa para conquistar China. Hay que situarnos rápidamente. En ese tiempo China estaba dividida en el siglo XII en 4 reinos. Como ya lo dijiste, el primero en ser atacado fue el Xi'an o Xixia. Los pueblos de la frontera, que pues eran los que están al norte, pobrecillos. Y que pues estos eran en principio aliados de los chinos. Comenzaban ya por estas fechas a perder su lealtad hacia los Jin, y tras una serie de duros ataques capitularon y se sometieron al poderío mongol.
Es necesario resaltar la minuciosidad, perdón, ¿qué? Minuciosidad, perdón, de Genghis Khan, el cual siempre, antes de invadir un pueblo más avanzado, reunía información de forma exhaustiva mediante los habitantes de las fronteras o, la mayoría de las veces, mediante comerciantes, casi siempre musulmanes. Sí, recordemos que cualquiera podía servir en el ejército de Genghis Khan, Así es. desde un humilde pastor de la estepa con aptitudes para el mando, hasta un desertor chino con conocimientos en la guerra de asedio, que de hecho en algunas provincias chinas muchos chinos desertaban, se unían a Genghis Khan y le daban como que sus conocimientos sobre tácticas y demás. Así es. Y pues, ¿qué te parece si seguimos hablando de estas tácticas de guerra y de todo lo que envuelve a la gran conquista de Genghis Khan en el siguiente episodio, Ferni? Me parece bien, Benji, para no amontonar toda la información, ¿no? No Así es. densificar tanto el episodio. Que sea digerible para todos los que nos escuchan, porque también, pues es mucha, güey. O sea, son muchos Sí, es un nombres, vergo, ¿no? son muchos nombres difíciles. Pero pues nada, gracias por estar una vez más con nosotros, Ferni. Gracias, Benji. No, hombre, nos escuchamos dentro de 2 días, igual que en el pasado, se supone. Esperemos que sí se pueda, así como estamos planeándolo. Si no, X, ustedes disfruten, raza. Pero pues nada, X. sí. Pero recuerden que pues el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¡Vámonos!